creo que es un buen material que todos podemos llevar y que todos podemos considerar. Oremos para ir a la palabra esta mañana. Señor, gracias te damos porque podemos venir ante tu presencia y ahora oramos y pedimos la intervención de tu Espíritu Santo mientras compartimos tu palabra y compartimos, Señor, con precisión y claridad lo que el capítulo 25 del libro de los Hechos tiene que decir a nuestras vidas. Ayúdanos a dejar a un lado nuestra humanidad y permitir que tu Espíritu Santo quebrante nuestras vidas, hable a nuestras vidas, ministre en nuestros corazones y juntos, todos aquí, podamos ser bendecidos, podamos ser edificados, podamos ser consolados. Una vez más alzamos la espada del Espíritu, que es tu palabra de doble filo, para que nuestras vidas sean ministradas. En Cristo Jesús oramos y pedimos todo esto. Amén. Vaya abriendo su Biblia a Hechos capítulo 25. Nuevamente voy a considerar el capítulo completo, aunque son bastantes versículos, pero la historia o la narración está completa en el capítulo. Entonces he decidido no fraccionarla. Dije que los últimos capítulos eran mucho más rápidos que el resto del libro, como lo hemos venido considerando. Han pasado 2 años desde que Pablo ha llegado a Cesarea. Recuerden, fue preso en Jerusalén por el ejército romano o por un destacamento del ejército romano situado allí en Jerusalén, y ha venido a Cesarea siendo gobernador Félix. Y eso fue lo que leímos la última ocasión. Pero Félix ya no es gobernador. Históricamente sabemos qué es lo que pasó. Félix fue destituido como gobernador. Hay un nuevo gobernador en Palestina, Porcio Festo, y en este capítulo vemos cómo es que este gobernador va a dar seguimiento al caso de Pablo. Ahora quiero que consideremos algo. Hay momentos en el que, momentos muy específicos en nuestra vida donde se requiere ser valiente. Y este es uno de esos momentos para la vida de Pablo. No es que no hubiera sido valiente antes, pero este es uno de esos momentos enfrentando a 2 autoridades civiles o gubernamentales para manifestar su valentía. A veces a nosotros nos toca ser valientes en nuestra familia. A veces tendríamos que ser valientes en nuestra vida laboral o en nuestra vida personal. A veces nos toca tener que ser valientes en el servicio que estamos presentando al Señor. Hay momentos claves en nuestras vidas donde lo que Dios demanda de ti y de mí no es un compadrazgo, no es una relación así muy armoniosa o muy política. Hay momentos donde lo que Dios requiere de nosotros es valentía. Entonces, lo que vemos aquí en la vida de Pablo desde que estos eventos comienzan a transcurrir es que Pablo se nos presenta a nosotros a lo largo de todos estos años como un héroe. Un héroe es alguien que demuestra valentía cuando otros huyen. Y usted recordará que Pablo en algún momento dice que todos lo abandonaron. Solo Lucas quedó con él. Todos lo abandonaron, pero Dios estuvo con él. Llega un momento en nuestra vida, como bien lo dije, en el que necesitaremos ser valientes. En el que necesitaremos ser valientes. Ser valiente es nadar contra la corriente. Ser valiente es ir a donde la mayoría no está yendo. El mundo en el que tú y yo vivimos es un mundo muy demócrata cuando le conviene ser demócrata, muy tolerante cuando le conviene ser tolerante, y pareciera ser que las masas van a donde la gente está yendo. Y sin embargo, cuando nosotros vemos la Escritura nos damos cuenta de algo. Nunca Dios necesitó que los hombres o las mujeres que Él usó fueran detrás de la mayoría. Es más, curiosamente, los hombres que Dios usó siempre fueron minoría. Siempre fueron minoría. No ocupas mucha gente para ver un cambio en la cultura o en la sociedad. Quiero recordarles solamente que 120 en el aposento fueron suficientes para desatar un avivamiento en Jerusalén. Avivamiento que alcanzó, de acuerdo a lo que Hechos nos dice, hasta los confines de la tierra. Estadísticamente está demostrado
que si un 3% tan solo se pusiera de acuerdo para hacer algo, pudiera causar una revolución. Un 3%, no el 100% de la humanidad, no el 50% de la humanidad, no el 30%, un 3% que tuviese acuerdo pudiera causar una revolución en el mundo en el que vivimos. Esta característica ha sobresalido en los hombres y mujeres que Dios ha tenido a bien usar a lo largo de la historia de la iglesia. Lees la historia de Esther y te das cuenta que Esther en su momento crónico, crítico, pudo estar ahí para honrar a Dios. La historia de la nación de Israel la presenta como una mujer que fue usada por Dios de una manera maravillosa. Daniel en su historia, un hombre que enfrentó su cultura, un hombre que enfrentó su generación, un hombre que levantó el estandarte de la verdad, el estandarte de honrar el nombre del Señor, y que cuando lees esta historia, sobre todo para nosotros que crecimos en la iglesia y que una y otra vez nos relataban la historia de Daniel en el foso de los leones, cuando lees esa historia y mayormente cuando uno va creciendo y va discerniendo las escrituras, te das cuenta que no es la historia de Daniel en el foso de los leones, es la historia de los leones en el foso del profeta. Esa es la realidad. Daniel no estaba asustado por lo que los leones podían hacer. Los leones simple y sencillamente estaban allí acompañando a un hombre al que Dios había levantado para enfrentar a su generación. Así es como llegamos de nuevo a la vida de Pablo, quien no se cruzó de brazos, sino que siguió adelante hasta las últimas consecuencias y respondió al llamado de Dios para su vida. Pablo, como cualquier hombre valiente en su generación, nos muestra dos cualidades de aquellos hombres que se han levantado siempre para bendecir a su descendencia, para bendecir a su generación, para confrontar a una sociedad perversa. Esto fue la forma como Pablo describió al mundo en el que él vivía, esta perversa generación. Entonces, lo primero que yo tendría que decir es que no parecieron ser héroes. Pablo, Esther, Daniel, todos los hombres que Dios usó no parecieron héroes en el tiempo que enfrentaron. Fueron criticados, fueron señalados, fueron menoscabados. Hermanos, ninguno de nosotros en nuestra generación, si Dios lo decide y si Dios lo quiere así, ninguno de nosotros para nuestros contemporáneos vamos a aparecer como hombres valientes o como héroes de la gracia de Dios en este mundo. Ninguno. Ninguno de los apóstoles, ninguno de los padres de la iglesia fue un héroe en su momento. Ninguno de los reformadores, ninguno de los puritanos fueron héroes en el momento que ellos sirvieron a Dios. Pasaron los años y cuando alguien se documentó y cuando alguien supo lo que esos hombres habían hecho, dijeron, aquí tenemos un héroe de carne y hueso. Entonces, si tú no estás jugando a ser un héroe, ¿qué es lo que Dios te demanda? Lo que Dios nos demanda en el momento actual es simple y sencillamente ser valientes. Ser valientes para enfrentar esa generación, como bien Pablo nos presenta en este pasaje. Y este heroísmo, lo segundo que tendría que decir es, no es genético. O sea, no engendramos héroes. No engendramos héroes. Ser valientes, ser un héroe, se gesta con los años, mayormente para nosotros como cristianos poder pasar a esta estirpe de hombres usados, de mujeres usadas por Dios. Es a través de los años que esto es formado en nuestras vidas, pero es a través también de mostrar fidelidad a Dios. Entonces acerquémonos a la Escritura, Hechos 25, y vamos a leer los primeros 12 versos. Festo entonces, 3 días después de haber llegado a la provincia, subió a Jerusalén desde Cesarea, y los principales sacerdotes y los judíos más influyentes le presentaron acusaciones contra Pablo e instaban a Festo pidiéndole contra Pablo el favor de que lo hiciera traer a Jerusalén, preparando ellos al mismo tiempo una emboscada para matarlo en el camino. Pero Festo respondió que Pablo estaba bajo custodia en Cesarea y que en breve él mismo partiría para allá. Por tanto dijo que los
más influyentes de vosotros vayan allá conmigo, y si hay algo malo en el hombre, que lo acusen. Después de haberse quedado no más de 8 o 10 días entre ellos, descendió a Cesarea, y al día siguiente se sentó en el tribunal y ordenó que trajeran a Pablo. Cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían descendido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones que no podían probar. Observen eso, que no podían probar. Mientras Pablo decía en defensa propia: no he cometido ningún delito, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra el César. Pero Festo, queriendo hacer un favor a los judíos, respondió a Pablo y dijo: ¿estás dispuesto a subir a Jerusalén y a ser juzgado delante de mí por estas acusaciones? Entonces Pablo respondió: ante el tribunal del César estoy, que es donde debo ser juzgado. Ningún agravio he hecho a los judíos, como también tú muy bien sabes. Si soy pues un malhechor y he hecho algo digno de muerte, no rehúso a morir. Pero si ninguna de esas cosas de que estos me acusan es verdad, nadie puede entregarme a ellos. Apelo al César. Entonces Festo, habiendo deliberado con el consejo, respondió: al César has apelado, al César irás. Esta expresión, al César has apelado y al César irás, marcaría el destino final de Pablo en el libro de los Hechos. Desde que el Señor llamó a Pablo camino a Damasco, a Saulo de Tarso camino a Damasco, le dijo a dónde es que iba a ir a terminar. Le dijo: vas a compartir a gobernadores, vas a compartir a reyes. Y eso han pasado ya más de 2 décadas y se está cumpliendo en estos últimos eventos de la narración del libro de los Hechos. Pero usted recordará unos capítulos atrás, estando en Jerusalén, el Señor viene y le dice a Pablo algo maravilloso: no te desalientes, ten ánimo, porque así como has sido mi testigo en Jerusalén, también lo serás. ¿En dónde? En Roma. Entonces, aquel día cuando Festo le dijo: al César has apelado, al César irás, es como cuando tú estás frente a una computadora, estás comprando un boleto de avión, y una vez que la operación se ha cerrado, te llega un correo con una clave de confirmación y te dicen: esta es tu clave de confirmación. Esta era como la emisión del boleto que Pablo tenía para ir a Roma. Ahora veamos esta historia que tenemos aquí entre nosotros. Veamos cómo es que Pablo se está enfrentando solo a esta representatividad del mundo en el que él vivía, con un tipo de presiones extremas sobre su persona, sobre su ministerio. Pero vemos algo interesante en el pasaje. Él realmente estaba brillando en una oscuridad de la que nadie hasta ese día había sido testigo. El libro de los Hechos no nos habla de que el evangelio había llegado a un tribunal. El libro de los Hechos no nos ha hablado cómo es que el evangelio había llegado a gobernantes de esta índole que hoy tenemos delante de nosotros. Pablo se encuentra encarcelado en Cesarea por 2 años. En estos 2 años, Timoteo y Silas, sus últimos acompañantes, se encuentran haciendo la obra de evangelismo, fortaleciendo las iglesias que habían sido fundadas. Después sabemos por la pluma de Lucas que solo Lucas estaba al lado del apóstol cuidando de su salud y también documentando la historia. Esos 2 años para la vida de Lucas con Pablo prisionero fueron 2 años claves, donde quizás él comenzó a redactar el libro de los Hechos, donde quizás él comenzó a estructurar su documento, tanto el Evangelio de Lucas como el libro de los Hechos. Así que lo que tenemos en el capítulo 25 son diferentes actitudes que los hombres pueden tener en el mundo donde tú y yo vivimos. Y voy a estar contrastando, porque el tribunal en el que se encuentra Pablo, por un lado nos dice las actitudes del mundo en el que Pablo vivió y las actitudes del mundo en el que tú y yo vivimos, pero por otro lado nos presenta las actitudes de un siervo de Dios, es decir,
la forma como un hombre que ha sido llamado por gracia de Dios a través de la fe para la salvación debe conducirse en este mundo perdido. Pablo se nos presenta como un titán en medio de la batalla, que enfrentó su generación por la gracia de Dios. Hermanos, no hay otra manera de enfrentar la generación en la que Dios nos ha permitido vivir si no es por la gracia de Dios. Inmediatamente a su llegada a Cesarea, el nuevo gobernador subió a Jerusalén. Pareciera ser que uno de los primeros objetivos que él tenía en su agenda era apaciguar y mostrar respeto por los judíos. Los judíos estaban molestos porque Félix, antes de ser destituido como gobernador de Palestina, había matado al sumo sacerdote y había puesto a un nuevo sumo sacerdote. Entonces, al Porcio Festo llegar a Palestina, una de sus primeras encomiendas era tener buena relación con los judíos. Y la forma como un gobernante debería iniciar este proceso es teniendo buena relación con los líderes religiosos de los judíos, es decir, con el Sanedrín. Entonces, en su agenda allí, número 1, estaba tener paz con ellos. Y por eso sube a Jerusalén, está con ellos buscando tener paz. E inmediatamente después de ello, es que los judíos, al entender el trato político que Festo les estaba queriendo dar, piden a Pablo, piden la cabeza de Pablo, como diríamos nosotros. Todo parece indicar que Félix no solamente había heredado problemas a Festo, sino le había heredado a su prisionero más importante. A su prisionero más importante. Entonces, observemos diferentes reacciones de la sociedad a la que Pablo enfrentó. Número 1, los judíos. Veamos cómo los judíos estuvieron allí. Y lo que los judíos nos muestran son enemigos del siervo de Dios, o enemigos del reino de Dios, enemigos de un verdadero discípulo. Mira, cuando lees la historia del Nuevo Testamento y cuando lees las páginas del Antiguo Testamento, te vas a dar cuenta de algo rápidamente. ¿Quieres tener enemigos? Sigue a Jesús. ¿No quieres tener enemigos? No sigas a Jesús y todo está bien. El llamado a una vida crucificada, el llamado a una vida de un discípulo auténtico es igual a que surjan enemigos de donde tú creías que había amigos. Esta es la realidad de todo hombre que se consagra a servir y agradar a nuestro Señor. Si Jesús y Pablo tuvieron enemigos, mi conclusión es que un verdadero cristiano tendrá enemigos. Ahora, tenga cuidado con este tema de los enemigos. Porque a veces nosotros en nuestra carnalidad, voy a usar esta expresión coloquial que usted la va a entender, metemos la pata. Y cuando nosotros metemos la pata, hay gente que se molesta o que se enoja con nosotros. Y como nosotros somos muy piadosos, somos muy espirituales, automáticamente lo que decimos es, estos son enemigos del Señor en mi vida. No, no son enemigos del Señor en tus vidas, son consecuencias de tus malas decisiones. Pablo está teniendo este problema con los judíos porque simple y sencillamente el día que él decide seguir al Señor, aquellos que eran sus amigos se convierten en sus enemigos por causa del reino de Dios. Entonces los judíos buscaron a través de un movimiento político traer de nuevo a Pablo a Jerusalén. Y la idea de ellos era que mientras Pablo viniera de Cesarea a Jerusalén, ellos iban a acabar con él. Eran tan religiosos, eran tan espirituales, que no querían matar a Pablo en la santa ciudad de Dios llamada Jerusalén. Sí lo iban a matar, pero lo iban a matar en el camino. ¿No les huele esto a el religioso que mora dentro de ti, de mí? Amén. Sí, ese es un buen momento para decir amén.
¿No les huele a que nosotros tenemos actitudes similares a veces? Digo, porque todos nos portamos bien en día domingo. El día lunes, quién sabe. Hay muchos cristianos en nuestros días que el domingo atan al diablo y el lunes lo desatan. Así estos buenos religiosos están diciendo, sí nos lo queremos echar, sí lo vamos a matar, pero no lo vamos a matar cerca del templo. No, ¿cómo cerca del templo? No lo vamos a matar cerca del monte de Sión. Y así somos muchas veces nosotros, somos buenos religiosos. Estaríamos dispuestos a hacer ciertas cosas y ciertos sacrificios porque nuestra propia religiosidad los exige. Pero tengo que decirte algo, la religión no nos salva, no salvó a nadie, no nos salva a nosotros y no salvará a nadie jamás. La religión es esta forma de creer que podemos acercarnos a Dios por nuestras propias obras. Ahora observe algo, han pasado 2 años desde que Pablo está preso en Cesarea y los judíos no han quitado el dedo del renglón. No han quitado el dedo del renglón en cuanto al apóstol de los gentiles. Ellos pensaron que el nuevo gobernador buscaría congraciarse con ellos y de esta manera les entregaría a Pablo. Pero cuando le hacen la propuesta al nuevo gobernador, la historia dice que era un gobernador inexperto. Sin embargo, cuando le hacen la propuesta de que hiciese venir a Pablo a Jerusalén para ser juzgado, a cambio él les ofrece que ellos suban con él y que él reabrirá el caso inmediatamente cuando lleguen a Cesarea. Y así fue. ¿Y qué ves detrás de esta decisión de la inexperiencia de Festo? Nuevamente ves algo, ves la mano providente de Dios, guardando a Pablo para que él llegara a Roma. Esta es la segunda o tercera ocasión en el libro en el que Pablo va a ser guardado por manos de pecadores para cumplir finalmente su propósito. Y ese es otro problema que nosotros tenemos con nuestra religiosidad. Nosotros en nuestra religiosidad nunca creeríamos que Dios puede usar a un pecador para guardarnos o para cubrirnos o para llamarnos, no lo sé así, pero aún la mano providente de Dios puede usar a quien Él quiera usar. Y lo vemos a lo largo de todas las escrituras. Yo conozco a un pastor que en el momento que él dejó su congregación local para ir a abrir una nueva congregación a otra ciudad, estaba muy recién empezada la obra que él estaba abriendo en los Estados Unidos, y entonces coincidió que el día de la oración, normalmente miércoles o jueves, no sé qué día sería, pero el servicio de entre semana, que era el día de la oración, coincidió que era su aniversario de bodas. Y entonces cuando él iba camino a la iglesia, recordó que era el aniversario de bodas. Y le dijo a la esposa, mira, ahorita que terminemos la oración, vamos a ir a cenar para celebrar nuestro aniversario de bodas. No más que había un problema, él no traía más que $10 en su bolsillo. Y entonces él empezó a orar y decir, Señor, por favor, mándame algo para poder llevar a mi esposa a celebrar estos años. El servicio empezó, el servicio siguió y casi al final del servicio viene un mujer y le dice, pastor, hay alguien en la puerta que lo está buscando. Así que él sale y cuando está en la puerta se encuentra un hombre alcoholizado con uno de estos carritos del súper con un montón de chatarra. Entonces era un chatarrero o un pepenador borracho. Y entonces cuando le ve le dice, tú eres fulano de tal, y le da su nombre y le dice, él mismo soy, le dice. Entonces se mete la mano al bolsillo, saca un billete de $100 y le dice, Dios me dijo que te diera esto. Mi religiosidad podría pensar que Dios no puede usar a un borracho o a un chatarrero o a un hombre con ese empaque. Sin embargo, en la providente mano de Dios, Él puede usar al que Él quiera usar. Y en esta ocasión está usando a un gobernante del que no tenemos muchos datos para guardar la vida de Pablo, porque la vida de Pablo tenía propósitos más grandes
que los que él creía. Entonces llegan a Cesarea, los cargos son repetidos, son los mismos cargos que hace 2 años se habían dado. Solo que el gobernante ahora era distinto, ya no era Félix, el gobernante es Festo. ¿Qué quiero decirte con esto? Quiero decirte que los enemigos que un siervo de Dios, que un discípulo del Señor puede llegar a tener en su vida, pueden ser personas muy religiosas, como en este caso en particular. No eran asesinos a sueldo los que querían matar a Pablo. No era gente que estaba en la prisión. No era gente que tenía fama de ser corrupta o de ser gente violenta. Eran los líderes religiosos de Israel quienes querían matar a Pablo. Hay algunas ocasiones en la vida de nosotros como creyentes, como discípulos del Señor, que la gente que nos va a presentar mayor resistencia tiene vestiduras de piedad. Pasó con Jesús, pasó con Pablo, pasó con muchos de los hombres que Dios ha utilizado en la historia de la iglesia y puede volver a pasar en nuestros días. ¿Por qué sucede esto? Porque los hombres, hermanos, temen a la verdad. Es sencillo. ¿Quieres meterte en problemas? Proclama la verdad de Dios. Sencillo. Te paras, hablas la verdad de Dios y ya tienes problemas. Los hombres temen y luchan siempre a la verdad de Dios y de sus mensajeros. Miren lo que Pablo escribió a los filipenses en el capítulo 3, versos 18 al 19. Porque muchos andan, como os he dicho muchas veces, y ahora os lo digo aún llorando, que son enemigos. ¿De quién? De la cruz de Cristo, cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito y cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas terrenales. Cuando nosotros desviamos nuestra atención de nosotros mismos, cuando estamos siendo atacados, vamos a poder reconocer lo que Pablo está reconociendo aquí. Hermano, ¿estás siguiendo al Señor? ¿Estás sirviendo al Señor? ¿Estás confiando en que el Señor te llamó a la salvación? ¿Estás obedeciendo la palabra de Dios? Vas a tener enemigos. Pero como lo digo muchas veces, no lo tomes como algo personal. Están siguiendo a Cristo en ti, no te están siguiendo a ti o persiguiendo a ti de forma personal. Si lo tomas como algo personal, no vas a saber qué hacer con ese dolor, no vas a saber qué hacer con ese pecado del hombre. Pero en cambio, si tú vienes y oras delante del Señor y eres como un prototipo de Nehemías, que cuando las cosas se pusieron mal en Jerusalén, Nehemías pudo venir delante del Señor y decir: mira, Señor, lo que estos hombres están queriendo hacer en contra tuya. Nehemías no lo tomó de forma personal. Nehemías entendió que la misión de él en Jerusalén no era una misión made in Nehemías, era una misión made in Dios. Entonces, cuando los hombres entraron en dilema con Nehemías, Nehemías pudo orar y decir: Señor, aquí están tus enemigos. Si nosotros asumimos que los enemigos son personales, nos vamos a desmoralizar, nos vamos a frustrar, nos vamos a amargar, vamos a vivir en un rencor total, porque estás diciendo: ¿qué tiene esta gente conmigo? No, no es contigo. Discúlpame que te lo diga y me lo digo a mí también. No somos tan importantes como para que la gente se meta en broncas con nosotros. La gente está peleando contra Dios porque es enemiga de Dios. No más que como no ve a Dios y te ve a ti y a mí, la agarran contra uno. Pero no somos tan importantes.
Entonces, hermanos, tenemos que aprender que cuando estos enemigos se levantan en nuestra contra, vengamos delante de Dios, vayamos a Dios, digamos: Señor, tú fuiste el que me salvaste, tú fuiste el que me llamaste. Mira, estoy queriendo dar lo mejor de mí, estoy intentando hacer esto para tu gloria, y aquí está este hombre, o está esta mujer, o está esta familia, o está este sector de individuos queriendo hacer algo contra mí. Los pongo delante de ti. Esa es la manera como deberíamos de hacerlo. Tito 1:16. Pablo está describiendo el perfil de estos hombres. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier obra buena. ¿Sabes que las obras de los enemigos de Dios son siempre abominables delante de Dios? Son siempre obras desobedientes, pero esta es la frase que tú y yo tendríamos que mayormente apreciar. La obra de un enemigo de Dios siempre es inútil. ¿Por qué? Porque si es enemigo de Dios, yo te hago la pregunta: ¿quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? Dios. Entonces la obra de un enemigo de Dios siempre es inútil. Nunca va a tener utilidad. La única utilidad va a ser para él mismo mayor oscuridad, mayor ceguera, pero a un hombre o a una mujer que ha sido llamada a la salvación no le puede hacer nada, porque no es contra él, es contra Dios. Entonces la estrategia de estos enemigos, en el caso de Pablo, fue el engaño. Ellos usaron acusaciones falsas contra Pablo, pero nunca, dice Lucas, pudieron probar ninguna de sus acusaciones. Estos enfrentamientos que podemos llegar a tener a veces son dentro de la iglesia, a veces son fuera de la iglesia, pero tenemos que reconocer algo: Dios mismo los había manifestado a través de la persona de Jesús. Allá en el Sermón del Monte, Mateo 5:11, bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. ¿Cómo un discípulo puede ser bienaventurado al ser insultado o al ser perseguido? Bueno, no es como que nosotros estamos queriendo recibir ese tipo de trato de la gente, pero nuevamente lo digo: ¿amas al Señor? ¿Crees su palabra? ¿Sigues la verdad? Hermano, la utilidad de eso debería ser que fuésemos insultados, que fuésemos perseguidos. La realidad es eso. Cuando un hombre se levanta para proclamar la verdad y los años pasan, llegas a entender algo. Es por la verdad que algunos son atraídos. Es por la verdad que algunos van a llegar a esta congregación o a cualquier otra congregación para escuchar el evangelio, y la verdad los va a atraer. Y es por esa misma verdad, querido hermano, primo, sobrino, no sé, por esa misma verdad es que algunos se van a ir. Y cuando se vayan, usted va a escuchar expresiones similares a esta: es que ese mensaje no tiene gracia, es que ese mensaje no tiene amor. Y eso para mí, en vez de ser una ofensa, créamelo, yo he leído el Nuevo Testamento varias veces, en lugar de ser una ofensa, es música para mis oídos, porque entiendo algo. Esto mismo dijeron de Jesús: dura es esta palabra, ¿quién puede resistirla? Entonces, no solamente es para mí, es para ti como cristiano. Somos bienaventurados cuando alguien te insulta. Eres bienaventurado cuando alguien está diciendo: es que eres un religioso, es que eres un legalista, es que tienes un problema, eres bibliólatra. Sí, porque eso se estila en nuestros días. Si eres un cristiano bíblico, si eres un cristiano que lees, meditas, memorizas, transcribes, crees en la palabra, entonces la gente dice: es un bibliólatra. Y Jesús sigue diciendo: erráis porque ignoráis, ¿qué? Las Escrituras. Entonces, mira, hermano, vamos a tener enemigos. Van a salir de donde menos esperan. Y ve lo que Pedro dijo en sus días: teniendo buena conciencia, para que en aquellos en que sois
calumniados, sean avergonzados los que difaman vuestra buena conducta en Cristo. He visto esto una y otra vez, cuando alguien se levanta en contra de un hombre o de una mujer que está confiando en el Señor y en su palabra, como es que son avergonzados. Nada más espera un poco de tiempo y vas a ver cómo Dios va a avergonzar a esa persona, a ese matrimonio, a esa familia, cuando ellos se están levantando en contra de la verdad de Dios. Entonces, hermanos, no lo tomes personal, porque si lo tomas personal te vas a amargar, y si te amargas vas a dejar de ser efectivo y eficiente para bendecir a otra gente. Vas a dejar de ser realmente lo que Dios quiere que tú y yo hagamos. A lo largo del libro de los Hechos nosotros vemos que la hostilidad, el vituperio y la enemistad fueron acompañantes maravillosas de los discípulos. Pero esto mismo Jesús lo había dicho en el aposento alto, allí en Juan capítulo 15. Esta era la forma en la que ellos iban a enfrentar la sociedad en la que vivían. Número 2, lo segundo que quiero ver es a Pablo, y estamos contrastando. Primero, en nuestra sociedad vamos a tener enemigos de Dios, pero luego el comportamiento de Pablo es un hombre lleno de la fortaleza de Dios. ¿Cómo es que tú experimentas esto? Te está lloviendo sobre mojado, compras un circo y los enanos te crecen y el cuello de la jirafa se hace pequeño. O como decimos acá en México, del cielo te caen, ¿cuáles? Las hojas, y estás con estas cosas. Y sin embargo tú ves detrás del mal momento que estás pasando, ves una fortaleza inquebrantable en la vida de la gente que sigue a Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia lo sigue diciendo, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Él es nuestro pronto auxilio en medio de nuestras debilidades. O Nehemías lo dijo de otra manera cuando estaba viviendo en estos días difíciles. El gozo del Señor es ¿qué? Es nuestra fortaleza. Entonces estás viviendo días difíciles, angustiosos para ti. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que fortalecerte en el Señor. Cuando Pablo escribe a los Efesios acerca de la guerra espiritual, Efesios 6:10, dice algo maravilloso. Por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder que procede de Él. En mí no hay fuerza, en ti no hay fortaleza. En nosotros de manera interna no hay este poder que emerge de parte de Dios en nuestras vidas. Pero cuando enfrentamos días angustiosos, días difíciles y podemos estar de pie allí, no es por tu capacidad o tu mérito, es porque la gracia de Dios está operando en tu vida. Entonces, Pablo, en medio de esta sala, gozaba de la fortaleza que proviene de parte de Dios, y esto es un resultado de mantener una buena relación con Dios. Cuando enfrentamos momentos difíciles y nos quebramos, hermanos, lo único que tú estás comunicando es que tu relación con Dios en ese momento no goza del mejor momento. O sea, yo entiendo el dolor, yo puedo entender la desesperación, la agonía que podemos vivir. Pero cuando un creyente sabe dónde está arraigado, sabe en quién ha creído, en esos momentos difíciles va a comenzar a salir de él lo que está dentro de él. Y quizás pueda decir, me siento muy mal, pero yo sé que el Señor es mi fuerza, yo sé que el Señor es mi fortaleza, yo sé que Él va a proveer para mí lo necesario. Lo que quiero decirte es, la fortaleza de Pablo provenía, no de Pablo, provenía de Dios. Provenía de Dios. Esta misma fortaleza está disponible para ti y para mí cuando pasamos por momentos adversos o difíciles. Pero para llegar allí tenemos que gozar
de una buena relación con Dios. ¿Y dónde comienza esta relación? Tony lo leyó mientras cantábamos. Romanos 5:1. Comienza cuando un pecador es justificado. Justificados pues. No hay otra manera en la que una buena relación comienza. Necesitamos ser justificados y esta es solo la obra de Dios a través de la persona de Jesús. Ahora regresemos al tercer personaje que está en esta historia, Festo. Y a Festo yo lo coloco en esta historia como el hombre políticamente correcto. Políticamente correcto. El fracaso de Festo en esta historia es la imagen usual de muchos en nuestros días, que buscan ser políticamente correctos siempre, pero ellos están dispuestos a vender sus propias ideas y no ser fiel a Dios cuando lo que Dios nos convoca es fidelidad. Festo conocía la verdad de Dios. Festo conocía, la verdad de Pablo. La verdad de Pablo es que Pablo tenía que ser declarado inocente. Pablo injustamente había pasado 2 años en Cesarea. Festo, por lo que el pasaje nos dice, entendió que Pablo era inocente, pero sabía que liberar a Pablo le provocaría un conflicto entre los líderes judíos y por esa razón decidió dejar preso a Pablo. ¿Sabías que el siglo XXI está caracterizado porque muchos cristianos y aún muchos predicadores y maestros de la palabra de Dios quieren ser políticamente correctos? Es decir, cuando la verdad de Dios debería estar en sus labios, están pensando, pero es que si yo digo esto voy a ofender al hermano que está allá en la última fila, entonces mejor no lo digo, porque quiero ser políticamente correcto. Sí, solo que una de las cualidades de los siervos de Dios es que no hay manera de subir a un púlpito con la escritura en tu mano y ser políticamente correcto. Juan el Bautista no fue políticamente correcto cuando confrontó a Herodes. Jesús no fue políticamente correcto cuando habló con la mujer samaritana o con Nicodemo. Y entonces nosotros hemos asumido un evangelio distinto en este sentido, un evangelio que tiene como medio decir, es que si yo le digo esto lo voy a ofender, entonces en el amor del Señor no se lo voy a decir. No, hermano, eso no es amor, eso es mediocridad. Estás siguiendo a un Dios que no es el Dios de las Escrituras. No hay forma de ser políticamente correcto cuando se trata de la verdad. En su manera de ver este asunto, Festo consideró que si libraba a Pablo enviándolo a Jerusalén, él se podría absolver de lo civil y dejarlo en manos de los judíos para que los judíos lo juzgasen por lo religioso. Recordemos que los romanos habían dado permiso a los judíos de que si alguien profanaba el templo, entonces podían matarlo. Y una de las acusaciones que habían hecho a la vida de Pablo es que había profanado el templo. Entonces el Sanedrín, por esta acusación, podían matarlo. Entonces, si Festo decía, bueno, no hay nada civil que seguir, yo me lavo las manos con agua y con jabón, llévenselo para allá, entonces ellos lo podían matar, porque según ellos habían profanado el templo. Cuando tú tienes a un hombre o a una mujer que políticamente quiere ser correcto, vas a tener a alguien que va a decir 20% de la verdad, 30% de la verdad, 50% de la verdad, 80% de la verdad, 90% de la verdad, 95% de la verdad, pero que no se va a atrever a pasar la raya. Porque para él sabe que pasar la raya es comenzar a incomodar gente. Hay mucha gente en nuestros días que políticamente son correctos.
hace unos meses, estando en un aeropuerto, alguien comenzó a describirme a un predicador. Cuando comenzó a describirme a este predicador, yo empecé a reírme porque él pensaba que me lo estaba presentando. Y entonces yo le comienzo a decir, ¿es más o menos así? ¿Usa este tipo de ropa? ¿Es esto? ¿Tiene una congregación de tantos miles? Y era como decirle, bingo, aquí está el nombre. Y entonces él se empieza a reír del otro lado de las sillas donde estábamos platicando. Me dice, evalúa su ministerio, o dime en una frase cómo evaluaría su ministerio. Y rápidamente le dije, su ministerio es políticamente correcto. Nunca se va a atrever a decir la otra parte de la verdad, porque entonces en vez de que su congregación siga creciendo, va a empezar a decrecer. Y de esos abundan en nuestros días. Y nosotros, hermanos, tenemos que ser no políticamente correctos, tenemos que ser bíblicos. Solamente es mi llamado a ser bíblicos. A que si nos toca pasar la línea por la verdad, la pasemos. Y no seamos como este hombre que está guardando su apariencia. Su ejemplo es imitado por todos aquellos que no están dispuestos a incomodar por amor a la verdad. Los hombres que buscan ser políticamente correctos escasean de valor y ponen la verdad a un lado. Los hombres que son políticamente correctos buscan la popularidad en lugar de la justicia. Los hombres que son políticamente correctos prefieren los arreglos antes que hacer lo correcto. Juan 12:43, Jesús dijo, porque amaban más el reconocimiento de los hombres que el reconocimiento de Dios. Cuando alguien quiere quedar bien con todos, lo que tú estás buscando es el reconocimiento de los hombres, no el reconocimiento de Dios. No más que el llamado a la vida de un discípulo no es el llamado a quedar bien con los hombres, es el llamado a vivir una vida que glorifique y agrade el nombre de Dios cada día de su vida. Pablo lo dijo en Gálatas capítulo 1 de otra manera. O vas a servir a los hombres, o vas a vivir agradando a los hombres, o vas a vivir agradando a Dios. Pero nunca vas a poder tener ambos casos en la vida de una persona. O eres un queda bien con los hombres, o eres alguien que agrada a Dios. Y cuando eres alguien que agradas a Dios, siempre vas a tener dos resultados. Vas a tener gente que ama la verdad y va a estar agradecida con Dios por lo que Dios ha puesto en tu vida. Y también vas a tener el otro tipo de gente que odia la verdad, que está rechazando la verdad y que se va a levantar como un enemigo para ti. Esa es la verdad. Número 4, nuevamente regresamos a Pablo. Pablo se ve aquí como un hombre piadoso que se entregó en manos de la ley, versos 10 y 12. Al darse cuenta de que no habría justicia para él en Jerusalén, al darse cuenta que Festo estaba buscando ser políticamente correcto, y al recordar cuál era la promesa de Dios para su vida, así como me has sido testigo en Jerusalén, me serás testigo en Roma, el apóstol entonces hace validar o hace uso de su ciudadanía romana, y un ciudadano romano tenía el derecho, antes o después de haber sido juzgado, de apelar al César. Y entonces Pablo, antes de tener un veredicto de parte del gobernador Festo, lo que él dice es: apelo al César. Fue así como una vez más Pablo fue librado por Dios en su soberanía y en su providencia. Algunos han calificado esta expresión, apelo al César, y después la respuesta del gobernador: al César has apelado, al César irás. Algunos han considerado que ese fue un error en la vida de Pablo. No fue un error. Cuando tú lees la historia completamente, entiendes que Pablo echó mano de lo que Dios en su bendita providencia y en sus fundamentos soberanos le había dado. Le había permitido a este judío que naciera en Tarso para que gozara de una ciudadanía romana, y en toda la historia del Nuevo Testamento, si alguien usó bien la ciudadanía romana, fue Pablo. Apelo al César no es una expresión de temor. Apelo al César no es sacarle la vuelta a Festo o a los judíos. Apelo al César
es decir sí, amén, a lo que Dios le había dicho en prisión cuando él estaba en Jerusalén. Vean lo que Proverbios 21:1 nos dice: como canales de agua es el corazón del rey en la mano del Señor. Él lo dirige donde le place. A veces tenemos tantos problemas con lo que la gente nos va a decir. Ay, es que ¿qué me va a decir? Hermanos, el control lo tiene Dios, no lo tiene la gente. Sufrimos a veces tanto por lo que la gente va a decir. Sufrimos a veces tanto por las decisiones de la gente. Dios tiene el control de todas las cosas. Festo debió reconocer, cuando escuchó a Pablo decir esto, debió reconocer su error, puesto que la apelación al César por parte de un ciudadano romano era irrevocable. Es decir, una vez que Pablo dijo apelo al César, esa confesión de un ciudadano era irrevocable, no había manera de echarla atrás. Ahora permíteme decirte algo: el César al que Pablo apeló era un César llamado Nerón, uno de los césares más horribles de toda la historia del Imperio romano. Solo que para estos días, cuando Pablo apeló, no era tan malo. Nerón había llegado y de alguna manera tenía la mentoría de un hombre llamado Séneca. Y en los primeros años que Nerón reinó, Séneca todavía vivía y pudo afectar e influenciar la vida de Nerón para que fuera un hombre políticamente correcto. Pero los últimos años de Nerón fueron tan crueles para la iglesia cristiana. Finalmente Nerón mandó decapitar a Pablo. Qué increíble, ¿no? Este César al que Pablo dice apelo al César has apelado, al César irás, finalmente fue el hombre que dijo cuello, como dijo aquel personaje de la historia de este país. Y sin embargo, Pablo sabía algo maravilloso: no era la mano de Nerón la que gobernaba su vida, era la mano de Dios. Entonces, hermano, imagínate esto: qué increíble fortaleza de un cristiano decir y estar seguro: estoy en las manos de Dios. Estamos en las manos de Dios, esa es una realidad para nosotros. Mira Juan 16:13, en los mensajes que Jesús está dando en el aposento: pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que ha de venir. Yo creo que cuando Pablo dijo apelo al César, el Espíritu Santo estaba obrando en su vida y estaba dirigiéndolo firmemente a esta expresión. Esto no era autoflagelación, esto no era masoquismo en la vida de Pablo. Esto simple y sencillamente era aceptar la voluntad perfecta de Dios para su vida, y la voluntad de Dios es que él fuera a Roma. ¿Buscamos por esto el dolor? No, no lo buscamos, nadie lo buscaría. ¿Buscamos por esto hacer cosas que van a infligir dolor en nuestra vida? No, no lo hacemos. Pero si Dios nos pasara por este tipo de luchas y de dificultades en la vida, nosotros debemos confiar: Dios tiene un plan mayor para mí. Cuando Festo le dice en el verso 12 al César irás, Pablo debió haber celebrado esta decisión. Pablo debió entender que detrás de la declaración de Festo estaba Dios gobernando poderosamente sobre su vida. Apelar al César era sinónimo de que los romanos debían protegerlo y llevarlo a Roma con buena salud y en buen estado, tal y como sucedió, aunque en el camino hubo ciertos detalles que aparentemente iban a terminar en un final fallido para Pablo. Fue así como en una sola frase se dejó sin fruto el complot judío y Pablo obtuvo su pasaporte o su boleto a Roma. Número 5. Festo es un hombre espiritualmente ciego y confundido. Esto
nos habla de la generación a la que tú y yo enfrentamos. La generación a la que tú y yo enfrentamos es una generación espiritualmente ciega y confundida. Versos 13 al 21. Pasados varios días, el rey Agripa y Berenice llegaron a Cesarea y fueron a saludar a Festo. Como estuvieron allí muchos días, Festo presentó el caso de Pablo ante el rey, diciendo: hay un hombre que Félix dejó preso, acerca del cual, estando yo en Jerusalén, los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos presentaron acusaciones contra él, pidiendo sentencia condenatoria contra él. Yo les respondí que no es costumbre de los romanos entregar a un hombre sin que antes el acusado confronte a sus acusadores y tenga la oportunidad de defenderse de los cargos. Así que cuando se reunieron aquí, sin ninguna demora, al día siguiente me senté en el tribunal y ordené traer al hombre. Y levantándose los acusadores, presentaban acusaciones contra él, pero no de la clase de crímenes que yo suponía, sino que simplemente tenían contra él ciertas cuestiones sobre su propia religión y sobre cierto Jesús ya muerto, de quien Pablo afirma que estaba vivo. Pero estando yo perplejo como investigar estas cuestiones, le pregunté si estaba dispuesto a ir a Jerusalén y ser juzgado de estas cosas allá. Pero como Pablo apeló que se lo tuvieran bajo custodia para que el emperador diera el fallo, ordené que continuase bajo custodia hasta que yo lo enviara al César. Observa lo que está pasando. Festo buscó el consejo del rey Agripa. El rey Agripa gobernaba en la parte norte de Palestina, era un hombre que conocía la religión de los judíos, que conocía cómo los judíos se conducían, y Festo quería que Agripa le ayudara a redactar el documento con el que Pablo, como ciudadano romano, llegaría a Roma. No podías mandar a un preso nada más diciendo ya apeló al César, no, necesitaba haber una demanda escrita. ¿Por qué es que había sido acusado? Festo no sabía cómo escribir esa demanda porque no había ningún cargo civil contra él. Y entonces Agripa, que tenía más experiencia, cuando viene a tener una visita política con él, viene a recibirlo como el nuevo gobernador de Palestina. Festo le dice: Agripa, échame la mano, tú sabes más que yo de cómo las aguas se mueven por estos rumbos, ayúdame a escribir una carta. Pero podemos observar cuál fue el punto en el que Festo quedó perplejo. El punto en el que Festo quedó perplejo fue un tal Jesús, que Pablo dice que estaba muerto, pero resucitó. Y hemos dicho una y otra vez que el mensaje a lo largo del libro de los Hechos que los apóstoles proclamaron fue la resurrección de Jesús. Cuando el sucesor apostólico de Judas fue levantado, el capítulo 1 nos dice: necesitamos a otro que dé testimonio de que Jesús resucitó. Y aquí está Pablo casi al final de la historia que Lucas relata y está diciendo, está testificando de un Jesús que primero dice que murió, pero después dice que está vivo. Lo que le faltaba a Festo no era cargos contra Pablo, lo que le faltaba a Festo era saber cómo justificar esos cargos. Y nunca pudieron comprobarle absolutamente nada a Pablo. Y una y otra vez en los juicios surge esto: los judíos asiáticos que habían acusado a Pablo de profanar el templo nunca estuvieron en estos juicios para decir cómo lo profanaron. El gobernador es un claro ejemplo de confusión y dureza espiritual. Después de este evento, él no podía decir que no había escuchado de Jesús. Después de este evento, él no podía decir que no había escuchado el evangelio. Después del anuncio de Pablo, él era responsable de responder al evangelio, pero su respuesta fue menospreciar a Jesús. Festo rechazó aquel día confiar en Cristo y someterse a él, a pesar de que Pablo había proclamado la resurrección de Jesús. ¿Qué es esto? Festo era un hombre sin entendimiento espiritual. Festo era un hombre ciego, como la generación que tú y yo enfrentamos es una generación ciega, sin entendimiento espiritual. Y nada más quiero recordarte algo, querido hermano. Un día tú y yo estábamos en ese bando. Un día tú y yo éramos ciegos.
Un día tú y yo estábamos sin entendimiento espiritual. Un día tú y yo estábamos jugando en el equipo equivocado, pero la gracia de Dios nos encontró en la persona de Jesús. La venda que teníamos fue quitada, nuestros ojos fueron abiertos. Y posiblemente después de que 30, 40 o 100 veces alguien te había predicado el evangelio, en un instante la gracia de Dios vino a tu vida. Y fuiste salvo por gracia, por medio de la fe, para reconocer la obra de Cristo sobre tu vida. Pablo lo dice en varias cartas, pero mira en 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este mundo o de este siglo, como dice la 60, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio, de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. ¿Cómo nos frustra a nosotros como evangelistas? ¿Cómo nos frustra a nosotros como gente común y corriente que comparte el evangelio en un camión, en un carro, en la escuela, en el trabajo o con tu familia, y que estás allí proclamando el evangelio y que tú dices, ahora sí? Que finalmente la gente te dice, no. Y siempre más o menos nosotros nos cuestionamos y decimos, ¿qué hice mal? Es como aquel peluquero que después de escuchar el día domingo el mensaje de su pastor, va valientemente, ha orado todo el domingo por la tarde y dice, Señor, dame de nuevo para compartir el evangelio en mi barbería. Entonces llega el primer cliente y después de que le ha cortado el cabello le dice el cliente, ¿puede arreglarme la barba? Claro que sí, le dice. Y luego unta de jabón, estoy pensando en una historia pasada, luego lo echa para atrás, cambia la navaja, la pone y saca este cuero con el que ellos hacían así, ¿no? Y entonces cuando ya lo tiene ahí con la barba toda pintada de blanco, está sacando filo, le dice, está listo para morir. Y el hombre en un instante hace esto, voltea para atrás y cuando regresa, el cliente ya se le fue. Porque el cliente entendió otra cosa, cuando éste tan solo le quería compartir el evangelio. A veces somos así y no entendemos este pasaje. Hermano, nuestro éxito no es que la gente nos diga sí. ¿No? Nosotros no somos los de los resultados. ¿Quién es? Es Dios. Y para que un pecador diga sí al mensaje del evangelio auténticamente, lo primero que tiene que suceder es que Dios abra su entendimiento. No hay manera. Por eso es que a veces no entendemos. Le hemos predicado a la misma gente por años y por años y por años. Y tú dices, ¿por qué no es salvo? ¿Por qué no acepta el mensaje de las Escrituras? Ya le hablé del amor, ya le hablé de la justicia, ya le hablé del cielo, ya hasta del infierno le hablé. Bueno, ahí se asustó. Pero ¿por qué no viene al Señor? Vean lo que Efesios 4:18 dice. Entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos por la dureza del corazón. ¿Sabes que un día estábamos entenebrecidos? ¿Sabes que un día estábamos excluidos de la vida de Dios por causa de nuestra ignorancia? ¿Sabes que un día nuestro corazón estaba tan duro como una roca? Que cambió todo esto, la única y sola obra de Jesucristo en nuestras vidas. Y luego el apóstol Juan, cuando escribe la primera carta y está hablándole a estos hermanos acerca de las evidencias que debe de haber en alguien que ha pasado de las tinieblas a la luz, dice, pero el que aborrece a su hermano, ¿dónde está? Está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas han cegado, ¿qué? Sus ojos. Un discípulo ama a otros. Porque esta es la evidencia de que el Maestro ha obrado un verdadero y genuino cambio en nuestros corazones. Entonces, en estos pasajes observamos el poder cegador del pecado. Y esa es la forma natural en la que un pecador se encuentra. Cuando yo era un niño, había una canción en la radio. No era cristiana, no se asuste, no era un himno. Pero hablaba de un personaje
de la Biblia, que sí está en la Biblia, se llamaba Lázaro. Y en una de esas expresiones la canción decía, no estaba muerto, andaba de parranda. Nadie diga amén. Sí, porque no va a faltar a lo mejor quien piense que estoy enumerando un himno de cualquiera de los himnarios de la iglesia tradicional. No andaba muerto, andaba de parranda. Nomás que cuando lees acerca en las escrituras de un pecador, tengo que decirte algo, no, los pecadores no andan de parranda, como algunos creen. Los pecadores están muertos, muertitos. Y para que puedan venir al Señor, el primer milagro es que el Señor los resucita, les da vida, para que puedan escuchar el Evangelio y puedan creer. Vamos a la parte final. Número 6, la audiencia, hombres perdidos en su extravagancia. No solamente la generación que tú y yo enfrentamos es una generación ciega y sin entendimiento espiritual, es una generación perdida en su extravagancia. Entonces Agripa dijo a Festo, verso 22, a mí también me gustaría oír al hombre. Mañana, dijo Festo, lo oirás. Mañana lo oirás. ¿Has escuchado a un pecador cuando le predicas el Evangelio? Mañana creeré. Mañana ven y ora por mí. Mañana ven y otra vez tráeme la Biblia. Mañana. Se parece a Faraón cuando Moisés va y le dice, ¿cómo te está yendo con las ranas? Me está yendo re mal, le dice Faraón. Bueno, dice Moisés, pues puedo orar por ti para que las ranas se vayan. ¿Sabes cuál fue la respuesta de Faraón? Mañana ora. O sea, se echó otra noche con las ranas, es lo que te quiero decir. Y así es el pecador, te dice mañana. Todavía cuando no sabemos si son ovejas o cabritas, y de repente un pastor le dice a una oveja cabra, para que no haya confusiones, o cabra oveja, le dices, oye, ¿y cuándo te vas a poner las pilas en tu vida espiritual? Mañana, pastor, mañana. Sí, nomás que el cristianismo no es del mañana, el cristianismo es del hoy. Y entonces aquí tienes a este hombre, mañana, dijo Festo, lo oirás. Así que al día siguiente, cuando Agripa y Berenice entraron al auditorio en medio de gran pompa, acompañados por los comandantes y los hombres importantes de la ciudad, por orden de Festo, fue traído Pablo. Y Festo dijo, Rey Agripa y todos los demás aquí presentes con nosotros, aquí veis a este hombre, acerca de quien toda la multitud de los judíos, tanto en Jerusalén como aquí, me hizo una petición declarando a gritos que no debe vivir más. Pero yo encontré que no había hecho nada digno de muerte, y como él mismo apeló al emperador, he decidido enviarlo. Pero no tengo nada definido sobre él para escribir a mi señor. Por eso lo he traído a vosotros y especialmente a ti, Rey Agripa, para que después de que se le interrogue yo tenga algo que escribir. Porque me parece absurdo al enviar un preso no informar también de los cargos en su contra. ¿Quién era Agripa que se presenta en este pasaje del libro de los Hechos? Era Agripa II, era hijo de Agripa I. Para que no se vayan a tener problemas y puedan comer. Este es el último de los Herodes que la historia del Nuevo Testamento nos narra. Gobernó en la parte norte de Palestina en medio de la ocupación romana. Su padre era Agripa I, y Agripa I fue el Herodes que mató a Santiago, encarceló a Pedro y no dio la gloria a Dios en Hechos capítulo 12. ¿Se acuerdan de aquel personaje que murió y fue comido por los gusanos? Ese era el padre de este muchacho. Su tío era otro Herodes, Herodes Antipas. Herodes Antipas fue el asesino de Juan el Bautista. También en algún momento procuró la muerte de Jesús. Su tatarabuelo era Herodes el Grande, aquel que buscó matar a Jesús cuando era un bebé y que por buscar matar a Jesús mató a muchos niños en Belén. De esa estirpe venía Agripa II. Y parece ser que el tipo de oyentes que Pablo está teniendo en sus últimos días de vida están subiendo de nivel. Es como si ahorita uno de nosotros nos dice, oye, ve y predícale al mero mero de tal o cual cartel. Y tú dices, ¿me estás hablando a mí, Señor?
O sea, era gente mala, era gente perversa, era gente que venía con un historial increíble en su familia. Y dice que Agripa II llegó con Berenice. Y Berenice no solo era su hermana de carne y sangre, pero también era su consorte, es decir, estaban viviendo en incesto. El pasaje nos dice que Agripa había querido escuchar a Pablo de acuerdo al tiempo verbal desde hacía mucho tiempo. Y ahora aquí está delante de él el vocero más importante de Dios en aquel momento. Vean el escenario. Dice que todos ellos llegaron con gran pompa. Eso no significa que las mujeres que estaban allí, los hombres, estaban voluptuosos de la parte donde nosotros nos sentamos. No significa eso. Lo que significa es que ellos estaban vestidos de gala. Había un desborde de joyas, de vestidos, de glamour en aquel lugar. Y vean el contraste final de Lucas. Me encanta Lucas en este pasaje, porque te presenta por un lado lo más increíble, lo más poderoso que pudo haber visto en Cesarea aquel día en cuanto a vestimenta, en cuanto a joyas, en cuanto a todo este tipo de desborde. Pero vean el contraste. Pablo llega a su juicio a una sala donde la moral era la gran ausente, brillaba por su ausencia, y es allí donde valientemente comenzará a testificar de Dios, como el capítulo 26 nos dice que testificó. El escenario en el que Pablo va a dar testimonio estaba lleno de mundanalidad. Pompa aparece solo aquí en el Nuevo Testamento y significa un magnífico y vistoso desfile. Tenemos a unos amigos en Querétaro que vinieron a una boda hace unos meses acá y estaban bien sacados de onda cuando vinieron, porque dice, nos habían platicado que los sinaloenses eran cargados en sus eventos. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Cuando vas a otras partes del país a una fiesta, rapidito sabes quiénes son sinaloenses. Los que traigan más cosas colgados, pintados, más aditamentos, son de Culiacán, de Mazatlán, de Guasave, de Guamúchil, de Bamoa, no de Mochis. Entonces así estaba aquel día la fiesta, la pompa estaba todo lo que los modistas y los diseñadores estaban presentes ahí en esa reunión. Pero por una puerta llega Pablo, sin mucho lujo, sin mucha pompa, sin nada de qué jactarse. Podemos reconocer varias cosas. Mira, la pompa y la extravagancia no añade nunca nada a la verdad. O sea, alguien puede estar súper cargado, no va a añadir nada a la verdad, porque ese comportamiento solo busca reconocimiento personal. La pompa y la extravagancia desaparecieron con el tiempo, pero el carácter de Pablo está presente hoy día aquí entre nosotros porque estamos leyendo las Escrituras y aquí Pablo se nos presenta como un hombre, como un héroe, como un titán en medio de esta perversa generación. ¿Te puedes imaginar el contraste? Mira lo que Pablo había escrito a los Corintios en 2 Corintios 10:10. Porque ellos dicen, las cartas son severas. Está hablando de la propia pluma de Pablo. Las cartas son severas y duras, pero la presencia física es poco impresionante y la manera de hablar menospreciable. Esto es lo que los corintios creían del gran apóstol de los gentiles. Pero tengo que decir algo, sin lugar a dudas las apariencias pueden engañar. Y aquí tenemos un claro ejemplo de ello, puesto que Pablo ha pasado a la historia por su devoción, por su pasión y por su entrega a la causa del crucificado. Y posiblemente si Lucas no hubiera registrado lo que está pasando en esta sala con Festo, con Agripa y con Berenice, posiblemente los documentos romanos no fueran tan suficientes para recordarlos. No,
Aquí no estamos hablando de Festo, no. Aquí no estamos hablando de Agripa o de Berenice o de los comandantes del ejército romano, por más que hayan lucido sus trajes de gala, no. Ni siquiera, querido hermano, estamos hablando de Pablo, porque Pablo no es el personaje principal de las Escrituras ni de esta narración. De lo que estoy queriendo hablar contigo es del Dios de Pablo. De lo que estoy queriendo hablar contigo es de el Jesús que la Biblia nos dice, dejando su trono de gloria, vino a vivir entre nosotros. Aquel que siendo rico se hizo pobre para que nosotros en su gracia, en su amor, en su bondad fuésemos enriquecidos, como leímos en Efesios capítulo 1, con todo tipo de riqueza espiritual. Según la tradición, Pablo era un hombre pequeño, poco atractivo, calvo, cejudo, con una nariz aguileña. Algunos historiadores dicen que zambo. Es decir, no había nada atractivo en su figura, en su forma, pero había algo que marcaba la diferencia. Camino a Damasco, la gracia de Dios lo había encontrado. Hermanos, la gracia de Dios nos alcanzó y el Señor nos transformó. Qué desafío que Pablo, sin corona, sin un manto ostentoso, sino quizás esposado y con una túnica común, Dios le haya permitido dominar aquel auditorio con su seguridad y con su dignidad, la cual había recibido no por lo que vestía, por lo que portaba o por una cuenta en el banco. La había recibido al identificarse con Cristo por gracia. Sin duda Dios le había dado el poder a este pequeño hombre y su corazón estaba lleno de gracia y de nuevo divino, y por eso se podía plantar enfrente de los gobernantes de esta nación y decir: Jesús murió, pero también Jesús resucitó. Antes de que esta sesión terminara, y lo vamos a ver en el capítulo siguiente, antes de que esta sesión terminara, Pablo se convirtió en el juez. Y Festo, Agripa y Berenice en los acusados. Hasta que llega un momento en el que le dicen: no más te queremos escuchar. Ellos rechazaron la verdad del evangelio. Y mientras Pablo se defendía, aparentemente, presentó el evangelio como el capítulo 26 nos lo presenta. Hermanos, esta generación que tú y yo estamos enfrentando, la generación que nuestros hijos van a enfrentar si el Señor no regresa antes, tiene retos únicos. Tiene complicaciones únicas, tiene extravagancias únicas, tiene desafíos para nosotros como la iglesia del Señor únicas. Pero no es momento de amedrentarnos, es momento de arraigarnos en Cristo y de ser fieles a la causa del crucificado. Siempre que los hombres de Dios hicieron esto, Dios los libró, Dios los fortaleció, Dios los usó en medio de sociedades corrompidas por el pecado, o Dios los llamó a su presencia. Amén. Y la muerte, hermanos, en algunas ocasiones es una bendición. No lo entendemos así. No lo vemos así. He platicado la historia de este gran predicador en Inglaterra, el Dr. Martin Lloyd-Jones, como por los últimos años estuvo enfermo en cama y ya no podía predicar. Y la congregación iba y oraba por él, y siempre que la congregación iba y oraban por él, decía: Señor, te presentamos a Martin Lloyd-Jones, dale sanidad para que él regrese al púlpito. Su biografía dice que en los últimos días que vivió, él regañaba a sus ovejas y les decía: no oren así, déjenme ir.
hermanos, cuando un cristiano está siendo fortalecido en el Señor, pudiera entender que la muerte en algún momento pudiera ser una bendición para nosotros. Termino con lo que Pablo dijo a los Corintios en el capítulo 15, 9 y 10, porque nosotros tenemos que anclarnos en esta realidad, porque yo soy el más insignificante de los apóstoles. Él mismo lo reconocía, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguía a la iglesia de Dios. Esto nunca lo olvidó, lo dijo varias veces: perseguía a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien, he trabajado más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Si los historiadores no mienten, y el perfil de Pablo era el que la historia dice, o el perfil que he dicho acerca de Pablo, Pablo era un hombre tan insignificante, sin embargo sabía algo: la gracia de Dios estaba obrando en su vida. Y ahora entiendes lo que dice a los Corintios en el capítulo 1. Esto no es de poderosos, esto no es de los ricos, esto no es de los sabios de este mundo, porque si fuera de ellos, hermanos, se jactarían de eso. Sin embargo, esto es de los débiles, de los menospreciados. Y cuando Dios nos permite estar ante otras personas compartiendo el mensaje del evangelio, sabemos que no somos nosotros. Es la gracia de Dios que está operando en tu vida, la que está llegando para bendecir a otra gente. Entonces, no temas. No temas. Las cosas no van a mejorar cuando lees el Nuevo Testamento. Las cosas, mientras se acerquen al final, van a empeorar. ¿Qué nos toca a nosotros? A nosotros nos toca enfrentar la generación que Dios en su soberanía dispuso que enfrentáramos. No nacimos allá en el libro de los Hechos, no nacimos en el día de la Reforma, no nacimos en el día de los padres de la iglesia, nacimos en esta generación. Y si nacimos en esta generación, si tú y yo somos honestos y sinceros con Dios, sucederá lo mismo que sucedió con los hombres que enfrentaron su día. Dios nos dará su gracia para enfrentar este día. Pero no cometamos el error que muchos hombres están cometiendo el día de hoy. Dios no nos llama a ser políticamente correctos. Dios nos llama a ser una luz en las tinieblas. Dios nos manda a sazonar esta tierra con el mensaje del evangelio. Dios nos llama a proclamar la verdad. El resto es de Él. No transformamos, no convertimos, no manipulamos, no convencemos a nadie. Lo que nos toca hacer es proclamar la verdad de Dios. Puestos en pie, por favor. Señor, ayúdanos a reconocer que, como bien Pablo escribió hace cientos de años, vivimos en medio de una perversa generación sin luz, sin entendimiento, cegada, excluida de la presencia de Dios, enemistada con Dios. Y allí tú levantas a tu iglesia. Entonces ayúdanos, enséñanos, muéstranos el camino, cómo nosotros como tus ovejas podemos bendecir a esta sociedad en la que nos has permitido vivir. Cómo nosotros podemos ir caminando y proclamando que Jesús ciertamente murió, pero resucitó, como Pablo compartió en este relato ante Festo y ante Agripa y ante Berenice. Muéstranos, muéstranos por favor, cómo es que tú sigues obrando, cómo es que tú sigues trabajando, cómo es que tú sigues llevando nuestras vidas a un entendimiento claro y preciso de las Escrituras para reconocer que te necesitamos.